7 de octubre de 2023, el mundo volvió a ser testigo de la barbarie. Un ataque perpetrado por el grupo radical islámico Hamás tomó por sorpresa al gobierno de Benjamín Netanyahu y a las agencias de inteligencia y seguridad de Israel. Ante la escalada de violencia, el gobierno israelí respondió con determinación, declaró la guerra y prometió poner fin a la amenaza terrorista. החמאס פתח במלחמה אכזרית ומרושעת. אנחנו ננצח במלחמה הזאת, אבל המחיר כבד מנשוא. La respuesta militar en la Franja de Gaza podría marcar un punto de inflexión en la situación de Medio Oriente para siempre. El conflicto involucra una serie de actores, cada uno con sus propias agendas y complejidades. Pero, ¿quiénes son los personajes clave en una disputa que puede cambiar definitivamente el curso de la región? Empecemos por Hamás. La organización política y paramilitar sunita se fundó en 1987, en medio de la primera intifada, la rebelión palestina contra el gobierno israelí. Su enfoque radical y las tácticas aplicadas en este último ataque son similares a las de Estado Islámico. Desde su nacimiento, Hamás considera a Israel un Estado ilegítimo y busca su destrucción. Además, se presume que recibe apoyo económico y militar de Irán y Hezbollah. En las últimas elecciones generales celebradas en Palestina en enero de 2006, la lista de este grupo terrorista obtuvo la mayoría parlamentaria y su líder, Ismael Haniyeh, asumió el cargo de primer ministro. Tras una posterior guerra civil entre palestinos, la organización paramilitar tomó el control de la Franja de Gaza, una región poblada con aproximadamente 2 millones de habitantes, lo que la convierte en una de las áreas más densamente pobladas del mundo. Otro actor en este conflicto es Fatah. El histórico movimiento fundado por Yasser Arafat en la década de 1950 fue durante mucho tiempo el pilar de la Organización para la Liberación de Palestina. Sin embargo, tras los acuerdos de paz de Oslo de 1993, el gobierno de Israel emprendió un proceso de retirada gradual de los territorios palestinos que habían sido ocupados durante las confrontaciones previas con los países vecinos árabes, y la OLP fue perdiendo fuerza. En ese entonces, bajo la dirección de Fatah y con sede en Ramallah, en Cisjordania, se estableció la Autoridad Nacional Palestina. Pero la muerte de Arafat en 2004 y la posterior guerra civil entre sus miembros y Hamás en 2007 debilitaron su posición. Actualmente, su autoridad se limita en gran medida al poder político formal y al control de las fuerzas de seguridad en Cisjordania. Hezbollah, también conocida como el Partido de Dios, se fundó a principios de la década de 1980 en el Líbano y es una poderosa y peligrosa organización política y militar dentro de la comunidad chiita. Inspirada y apoyada por Irán, es considerada una de las organizaciones más extremistas que luchan contra Israel. Con casi 100.000 miembros activos entre sus filas y una fuerte presencia en el Líbano, Hezbollah promueve la hostilidad hacia Israel y su destrucción. El grupo utiliza el terror como su marca distintiva, con operaciones dentro y fuera de sus fronteras, como ocurrió con los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA en la Argentina. Otra entidad en este escenario es la Yihad Islámica Palestina. Originada en la década de 1980, se consolidó como un desprendimiento de la organización Hermandad Musulmana. Cuenta con entrenamiento de Hezbollah y patrocinio de Irán, aunque dista mucho del poderío económico y armamentístico de Hamás. A diferencia de estos últimos, la Yihad Islámica no busca participación política y tiene como único objetivo la destrucción de Israel, por lo que su rechazo a cualquier diálogo la convierte en un actor más violento y extremo. La sombra del régimen iraní se cierne sobre este complejo escenario. Los ayatolás en Teherán siguen promoviendo la hostilidad y la destrucción de Israel. De hecho, en las últimas semanas amenazaron con la posibilidad de una acción preventiva, luego de conocerse que el ejército israelí llevaría adelante una operación terrestre en Gaza. Irán cuenta con más de 600.000 soldados en funciones y 350.000 reservistas, pero la Fuerza Quds, un grupo de élite de la Guardia Revolucionaria iraní, es el instrumento utilizado para desestabilizar la región. A esto se le suma el desarrollo de su programa nuclear, el cual fue advertido en más de una oportunidad por el gobierno de Netanyahu.
Tras el ataque sin precedentes del 7 de octubre, Israel optó por una respuesta contundente por aire, mar y tierra. Con un ejército de 170.000 efectivos y más de 300.000 reservistas, el país se posiciona como una potencia regional. Su inversión en defensa 4 veces mayor a la de Irán y su desarrollo tecnológico lo colocan en una mejor posición para la batalla. Además, su capacidad nuclear añade un elemento de disuasión en el conflicto. Sin embargo, el desgaste de una intervención terrestre en Gaza y el fantasma de la reactivación del conflicto con Hezbollah en el norte podrían complicar el panorama. Aunque Estados Unidos perdió influencia en la región en los últimos años, sigue siendo un actor relevante. El presidente Joe Biden expresó su apoyo a Israel y su preocupación por la escalada del conflicto. Por su parte, China participó activamente en el proceso de mediación para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita, dos grandes enemigos en una región candente. Actualmente, ambas potencias se encuentran expectantes y solo resta ver cuál será su participación en el conflicto. La masacre realizada por Hamás fue considerada por muchos analistas como un 11 de septiembre para Israel. La situación evoluciona constantemente, la respuesta militar recién comienza y solo una cosa es segura: el conflicto tendrá un impacto duradero en Medio Oriente. Si les gustó este informe, suscríbanse y activen las notificaciones para seguir informados y entender el trasfondo del conflicto que mantiene en vilo al mundo. Hasta la próxima.